Hola Minecrafters, esto es para mis alumnos de segundo de la ESO. Os voy a resolver aquí los ejercicios de la unidad 5. La materia se transforma. The matter is transformed. Y empezamos con el estándar número 1 que tenéis aquí. Distinguish between physical and chemical changes in action of daily life depending on whether or not there is the formation of new substances. O sea, distinguir entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida diaria dependiendo de si hay o no formación de nuevas sustancias. Y lo primero que nos preguntamos aquí es que cuál es la diferencia entre un cambio físico y una reacción química. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia between a physical change, entre un cambio físico, and a chemical reaction, y una reacción química? Bueno, pues ya sabes que en una reacción química al principio tenemos unas sustancias y al final tenemos otras. Pero en un cambio físico no. En un cambio físico, pues si al principio tenemos una sustancia, por ejemplo agua, cuando se evapora el agua, pues al final seguimos teniendo la misma sustancia, agua-vapor. Vale, sí, pasa de líquido a vapor, pero sigue siendo agua, es la misma sustancia, así que es un cambio físico. ¿Vale? Lo tenemos aquí en inglés. In physical transformations, en las transformaciones físicas, los cambios físicos, we have the same substances, tenemos las mismas sustancias, at the beginning and at the end, al principio y al final of the process, del proceso. In chemical reactions, en las reacciones químicas, substances disappear, las sustancias desaparecen, and other new ones appear, y otras nuevas aparecen. Venga, el siguiente. What is a chemical reaction? ¿Qué es una reacción química? Bueno, pues ya sabes, es un proceso que consiste en que al principio tenemos unas sustancias y luego nos aparecen otras sustancias distintas. A chemical reaction, una reacción química, is the process by which, es el proceso por el cual some substances, algunas sustancias, called reactants, llamados reactivos, become new substances, se convierten en nuevas sustancias, called products, llamadas productos. Vamos con el C. What are the substances called before reacting? And then. Fíjate que pone ¿qué son las sustancias llamadas, o sea, cómo son llamadas las sustancias antes de reaccionar y después de reaccionar? Bueno, pues ya sabes que antes de reaccionar las sustancias se llaman reactivos y después se llaman productos. Reactants, reactivos, y products, productos. En el siguiente ejercicio nos dicen explain reasonably, razonablemente, if the following changes, si los siguientes cambios, are physical or chemical, son físicos o químicos. Venga. Drying clothes, secando ropas, o sea, el secado de la ropa. ¿Es un cambio químico o un cambio físico? Bueno, pues es un cambio físico porque cuando la ropa está mojada tenemos agua, agua líquida. Y cuando está seca, pues el agua se ha evaporado, pero sigue siendo agua. Así que es un cambio físico. Physical because, físico porque at the beginning, al principio, of the process, del proceso, we have water, tenemos agua, and at the end, y al final, we have water too, tenemos agua también. Un tornillo se oxida. A screw is oxidized. Pues es un cambio químico, chemical, porque primero tenemos hierro, because first we have iron, y oxígeno del aire, and oxygen, y luego tenemos un óxido de hierro, and then we have an iron oxide. ¿Vale? El siguiente dice, introducimos una tableta efervescente en agua. We introduce an effervescent tablet in water.
Pues también es un cambio químico, chemical, because first we have some substances and then we have new ones. Lo he puesto así en general, tampoco tenemos que conocer los detalles de cómo es la tableta efervescente. Químico porque primero tenemos algunas sustancias y luego tenemos otras nuevas. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Luego dice, the windows of a car are fogged. Las ventanas de un coche se empañan. Inside, por dentro, when it is cold outside. Cuando está frío fuera, ¿vale? O cuando hace frío fuera. Bueno, pues es un cambio físico porque al principio tenemos agua que sale del cuerpo de las personas que están dentro del coche por la boca. Y ese agua, que es vapor de agua, agua-gas, se convierte en agua líquida con el contacto con los cristales, porque se enfría y se convierte en agua líquida, pero sigue siendo agua. Así que ponemos physical because at the beginning of the process, porque al principio del proceso, we have water, tenemos agua, and at the end, y al final, we have water too, tenemos agua también. Encendemos una cerilla, we light a match. Pues es un cambio químico, chemical, because first we have some substances and then we have new ones. Químico porque al principio tenemos unas sustancias y al final tenemos otras nuevas. Lo mismo ocurre cuando hacemos la digestión, when we do the digestion. Cuando agua en una botella es congelada, o sea, cuando congelamos agua en una botella, pues es un cambio físico, igual que este de aquí, que hemos visto antes. Porque al principio tenemos agua y al final seguimos teniendo agua. Y cuando se cuece una patata, pues parece que es un cambio químico porque primero tenemos unas sustancias y luego tenemos otras. ¿Vale? Chemical, because first we have some substances and then we have new ones. Venga, el siguiente, el 2. El estándar 2 dice, describe el procedimiento, describes the procedure, for conducting a four-table experiment, para llevar a cabo experimentos que se puedan, bueno, experimentos sencillos más o menos, que se puedan llevar a cabo, that highlight the formation of new substances, que destaquen la formación de nuevas sustancias, and recognizes that these are chemical changes, y reconoce que esos son cambios químicos. Y en el primer ejercicio de este estándar te dicen, explain, explica, what happens, lo que ocurre, if we take a solution of calcium hydroxide and blow with a straw over it. Es decir, pues eso, que expliques lo que ocurre si cogemos una solución, una disolución de hidróxido de calcio y soplas, and blow, con una pajita sobre él. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando soplamos, when we blow, exhalamos CO2, que es dióxido de carbono. We exhale CO2, carbon dioxide. Y and it reacts, reacciona, con el hidróxido de calcio, with the calcium hydroxide, according to, this reaction, según esta reacción. Mira, este es el hidróxido de calcio. Y reacciona con el dióxido de carbono, y se obtiene carbonato de calcio más agua. Por cierto, voy a aprovechar esta reacción para enseñarte a dibujar moléculas en las reacciones químicas. Mira, la primera, ¿ves que tienes aquí un átomo de calcio? Bueno, pues yo puedo dibujar este átomo de calcio de aquí. Espera, lo voy a cambiar de color para que se vea mejor, de negro, mira. Este átomo de calcio yo te lo puedo dibujar así. Y ahora ves que pone OH2. OH2. O sea que ahí, mira, esto puede ser un OH, esto que te estoy pintando aquí de negro, ¿ves? OH. Pero como hay dos, pues te dibujo por el otro lado otro OH, ¿lo ves? ¿Vale? Así ya has aprendido a dibujar una molécula de COH2. Una de CO2. Bueno, mira, el de oxígeno lo hemos dibujado así, como esto. Pues venga, voy a dibujar dos oxígenos así como esos. Y en medio un átomo de carbono. Venga, pues un átomo de carbono lo voy a dibujar de rojo. Venga. Pues un átomo de carbono así. ¿Vale? Y los que se obtienen son los mismos átomos, solo que colocados de otra manera distinta. ¿Vale? We obtain the same atoms, but
ordered in a different way, ¿vale? Ordenados de diferente manera. Por ejemplo, mira, el átomo de calcio este, que lo voy a pintar de amarillo para que lo veamos bien, mira, de amarillo. Venga, pues lo dibujo ahora, aquí. ¿Ves? Como es el átomo de calcio, lo dibujo igual, de amarillo. Y ahora el de carbono. Pues el de carbono has visto que lo he dibujado así de rojo. Venga, pues lo pongo aquí, de rojo. Vale. Y luego dice 3 de oxígeno. Bueno, pues 3 de oxígeno, ¿cómo he dibujado los de oxígeno? Los he dibujado así, de negro. Venga, pues voy a dibujar por aquí así más o menos. Eso como lo veas tú, ¿eh? Tampoco tienes que saber cómo se unen de verdad, ¿ves? 3 átomos de oxígeno, ¿ves? Pues ya tengo CaCO3. Ca el amarillo, C el rojo y los O3 de oxígeno de negro. Así aprendes a dibujar a dibujar moléculas, pues como uniones de átomos. Y me queda el agua. El agua son de hidrógeno hay dos, ¿no? De hidrógeno hay dos. Venga, pues dibujo 2 átomos de hidrógeno, que son los pequeñitos estos que te he dibujado aquí. ¿Ves? Los de hidrógeno que son átomos pequeñitos. Nos lo aprendemos así. Venga, pues 2 hidrógenos pequeñitos. Y ahora un átomo de oxígeno, que es, lo hemos dibujado antes así de negro, un poco más grande. Bueno, pues ya tenemos dibujadas las moléculas de esta reacción química. Fíjate en que los átomos, antes y después de la reacción, son los mismos, ¿ves? Al principio, ¿cuántos tenemos amarillos de calcio? 1, ¿ves? Y al final, 1, ¿ves? De oxígeno, ¿cuántos tenemos al principio? Mira, pues tenemos 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Y al final tenemos que tener 4, ¿ves? Estos 3 de aquí y este de aquí, ¿ves? 4. De hidrógeno, ¿cuántos tenemos pequeñitos? Pues mira, 1 y 2. Y cuando se produce la reacción química, al final seguimos teniendo los mismos 2 átomos de hidrógeno pequeñitos, ¿ves? O sea que en la reacción química las moléculas son distintas, pero los átomos son los mismos y tienes que aprender a dibujarlos así. Venga, seguimos. El B dice, explain what happens if we pour, explica lo que ocurre si vertemos hydrochloric acid, ácido clorhídrico, on a few pieces of zinc, en unas pocas piezas de zinc. Bueno, pues dice aquí que el ácido HCl reacciona con el zinc según, according to, acuérdate, according to es según, esta reacción. Y escribimos aquí esta reacción. 2HCl más zinc para dar ZCnCl más H2. Mira, podemos dibujar aquí también esta reacción. Mira, ¿ves? Hay 2 de HCl, pues dibujo uno de hidrógeno pequeño y uno de cloro más grande. Y como hay 2, ¿ves? 2 de HCl. El zinc te lo voy a dibujar de rojo. ¿Qué se forma? Pues mira, zinc, uno rojo, ¿ves? Y 2 de cloro. Bueno, pues los de cloro los hemos dibujado de negro así un poco grandes. Bueno, pues 2 de cloro, ¿vale? Y luego más los 2 de hidrógeno. Los 2 de hidrógeno son los pequeños, así que los dibujamos así, ¿ves? 2 de hidrógeno, ¿ves? Estos pequeñitos de aquí se juntan y forman los 2 átomos de hidrógeno que se ponen juntos porque pone H2. Y luego este rojo de zinc es este de aquí y estos 2 de cloro son estos de aquí, ¿ves? Así aprendes a dibujar las moléculas que intervienen en una reacción. ¿Ves que al principio tenemos 3 moléculas dibujadas y al final solo 2? Porque las moléculas no son las mismas. Las moléculas cambian, las sustancias cambian, pero los átomos son los mismos. Venga, el C. Explain why in summer, explica por qué en verano, the meat lasts longer, la carne dura más, in the refrigerator, en el refrigerador, than at a room temperature, que a temperatura ambiente. Vale, ¿por qué en verano la carne dura más dentro del frigorífico que fuera a temperatura ambiente? Bueno, creo que te sabes la respuesta. Dentro del frigorífico la temperatura es menor, las moléculas se mueven, vibran o se mueven más despacio, chocan más despacio y reaccionan menos químicamente. Fuera, a temperatura ambiente, la temperatura es mayor, las moléculas se mueven más deprisa, chocan con más energía, es más fácil que se rompan y se formen nuevas moléculas, es decir, nuevas sustancias. Venga, lo ponemos en inglés. In the refrigerator, en el refrigerador, the molecules of the meat, las moléculas de la carne, move slowly and don't interact much. Se mueven despacio, move slowly,
Move no, move slowly. And don't interact much. No interaccionan mucho. ¿Vale? Sin embargo, pues fuera, at room temperature, a temperatura ambiente, las moléculas se mueven más deprisa e interaccionan más. The molecules move faster and interact more. So that the chemical reactions, de manera que las reacciones químicas, occur more easily, ocurren más fácilmente. Y claro, si ocurren más fácilmente, pues se estropea la carne cuando la temperatura es muy alta. Ya digo, te resumo. Fuera del frigorífico la temperatura es muy alta. Las moléculas de la carne pues se mueven más deprisa, chocan más rápidamente, se producen con más facilidad nuevas moléculas, nuevas sustancias que hacen que la carne se estropee, claro, porque lo que se trata es de que la carne siga como está. A baja temperatura, las moléculas están vibrando ahí lentamente y chocan poco y la carne no se estropea. Sin embargo, a alta temperatura, pues eso, las moléculas se mueven muy deprisa, se forman nuevas sustancias, la carne se estropea. Venga, vamos con el D. Explain what will happen. Explica lo que ocurrirá. If we have hydrogen peroxide, si tenemos peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, at room temperature, o sea, a temperatura ambiente. Room es habitación, ¿eh? Room temperature, habitación, temperatura, pues temperatura de habitación, o sea, temperatura ambiente. About 25 degrees, sobre unos 25 grados centígrados. Or if we have it, o si tenemos esto, o sea, el peróxido de hidrógeno, at 50 degrees, es decir, a unos 50 grados centígrados. Venga, ¿cómo lo ponemos? Será algo parecido. A temperatura ambiente 25 grados centígrados, pues las moléculas del agua oxigenada chocan más despacio y se descompone con menos facilidad. Sin embargo, si calientas a 50, las moléculas del agua oxigenada se mueven más deprisa, chocan con más facilidad, se forman rápidamente nuevas sustancias. Es decir, el agua oxigenada pues se descompone más fácilmente porque sus moléculas a mayor temperatura chocan más rápido. Venga, a ver cómo te lo pongo aquí en inglés. At 25 degrees, a 25 grados, the molecules of the hydrogen peroxide, las moléculas del peróxido de hidrógeno, move slowly, se mueven más despacio, and don't interact much, no interaccionan mucho. But at 50 degrees, a 50 grados centígrados, the molecules move faster, las moléculas se mueven más rápido, and interact more, interaccionan más. So that, de manera que, the chemical reaction, la reacción química, occurs more easily, más fácilmente, and the hydrogen peroxide, y el peróxido de hidrógeno, decomposes quickly, se descompone rápidamente. El 7. Classify some everyday products. Clasifica algunos productos de la vida diaria, de cada día, based on their natural or synthetic origin. Es decir, basándote en su natural o sintético origen, o sea, en su origen natural o sintético. Explain what are the types of materials according to their origin. Explica qué son los tipos de materiales según su origen. O sea, cuáles son los tipos de materiales según su origen. Por un lado están los materiales naturales, natural materials. Y pone aquí que they are obtained, son obtenidos, directly from nature, directamente de la naturaleza. For example, cotton, wood and rock. Por ejemplo, algodón, madera, piedra, etc. Y luego tenemos los materiales artificiales, artificial, que son obtenidos a partir de un proceso tecnológico. They are obtained from a technological process. They can be manufactured, pueden ser manufacturados, por ejemplo, aceite de las aceitunas, oil from olives, o sintéticos, like plastic from oil, como el plástico a partir del petróleo. Oil es petróleo, ¿eh? Que sí que es aceite, pero vamos, que también es petróleo.
Por cierto, si estás pensando que petrol es petróleo, pues no, petrol es gasolina, ¿vale? Petróleo, oil, gasolina, petrol. Y aquí te pido que indiques si los siguientes productos son naturales o sea, de origen natural o sintético, ¿vale? Pues te dicen primero, wooden table, es decir, mesa de madera. Bueno, pues si es de madera a madera, pues será natural. Gold ring, bueno, pues si es oro oro, pues también lo podemos considerar natural, si es de oro. Evidentemente una botella de plástico, a plastic bottle, pues es sintético. Leather belt, bueno, pues leather, si es piel, lo podemos considerar natural. Claro, si es un cinturón y ya le has añadido un metal o... Pero bueno, en cualquier caso sería manufacturado, nunca sintético. Con lo cual, si nos dan a elegir entre natural y sintético, pues vamos a poner natural. Porque the leather, la piel, pues es natural. A mobile phone, evidentemente, eso lleva plástico y eso tiene que ser sintético. A paint can, un bote de pintura, pues también tiene que ser sintético claramente, porque la pintura se obtiene a partir de otras sustancias, como, bueno, a partir del petróleo, por ejemplo. Bueno, sustancia, mezcla, el petróleo es una mezcla. Luego un detergente para lavar a máquina, pues también, lógicamente, salvo que sea algo muy específico, alguna enzima natural por ahí que se ponga, que se coja sola, pero no. El detergente pues lleva varias cosas y eso es algo que se ha obtenido normalmente sintético. A wool sweater, bueno, pues wool es de lana, así que la lana es natural. A glass jug, bueno, el glass es un vidrio, una jarra de vidrio. Bueno, pues glass, el vidrio se obtiene a partir de la arena, así que en realidad es algo que se ha sintetizado. Y el petróleo, pues no es una sustancia, en realidad es una mezcla, pero vamos, es algo natural. Identify the reactants and products of simple chemical reactions by interpreting the schematic representation of a chemical reaction. Identifica los reactivos y productos de una reacción química simple interpretando la representación esquemática de una reacción química. Bueno, pues vamos a ver esto. Dice primero, escribe la reacción de combustión del metano. Write the combustion reaction of methane. Y dibuja las moléculas. And draw the molecules of the reactants, de los reactivos, and products, de los productos también. Venga, pues vamos a escribir primero la reacción de combustión del metano. Venga. Es esta de aquí. Metano, CH4, más 2O2, o sea, oxígeno, para dar CO2, que es dióxido de carbono, más agua. 2 moléculas de agua por cada molécula de metano que reacciona. ¿Y ahora cómo dibujamos las moléculas? Pues mira, el metano lo podemos dibujar así. ¿Ves? Con un átomo de carbono que dibujo de color azul y 4 de hidrógeno, que son los pequeñitos, CH4. ¿Dos moléculas de O2? Pues mira, las moléculas de O2 las podemos dibujar así. ¿Ves? Una molécula de O2, otra molécula de O2, cada una con 2 átomos de oxígeno. Y ahora estos átomos se reordenan y aparecen, mira, CO2, un carbono que es azul y 2 oxígenos que son rosas. Y luego 2 moléculas de agua, pues serían 2 hidrógenos, 2 H2 pequeños y uno rosa. Así que mira, aquí dibujamos las 2 moléculas de agua. Venga, abajo pone, escribe la reacción del hidrógeno, write the reaction of hydrogen with oxygen, con oxígeno, para formar agua, to form water. And draw the molecules, o sea que dice que dibujemos también las moléculas. Bueno, pues ¿cómo es el hidrógeno? El hidrógeno es H2, que reacciona con el oxígeno, que es O2, para formar agua. Esta reacción se ajusta así. Como hay 2 oxígenos, tenemos que poner 2 moléculas de agua y también 2 hidrógenos, para que luego los átomos salgan bien. Vamos a dibujar los átomos, mira. Voy a dibujarlo esta vez a mano, aunque quede un poco más cutre. Luego, si acaso, lo pongo mejor. Mira, vamos a dibujar los
los átomos de hidrógeno los vamos a dibujar de amarillo. Venga. A ver, mira, dos hidrógenos. Una molécula de hidrógeno, otra molécula de hidrógeno. Los de oxígeno, pues antes eran de rosa, bueno, pues de rojo. Una molécula de oxígeno. ¿Y cómo van a ser las dos moléculas de agua? Bueno, pues será un átomo de oxígeno, H2O, pues este es el oxígeno. Y ahora los dos átomos de hidrógeno, así, ¿ves? Esta es una molécula de agua. Y la otra molécula de agua, pues otro átomo de oxígeno, porque es H2O. Es H2O. Y otros dos átomos de hidrógeno, estos de aquí. Y ya está. Venga, seguimos. Dice ahora, in the following chemical reactions, identify the reactants and products and draw the molecules. Es decir, en las siguientes reacciones químicas identifica los reactivos y productos y dibuja las moléculas. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, mira, FeO, pues dibujamos un átomo de hierro. ¿De qué color? Pues de negro, por ejemplo. Venga, y el de oxígeno, pues de rojo. Vale, ya tenemos... Esto es como si fuera una molécula de FeO. En realidad no son moléculas, pero bueno, eso a este nivel no lo tenéis que saber. Más CO. Pues ¿cómo dibujamos CO? Bueno, el oxígeno lo volvemos a dibujar igual que antes. Y el carbono pues lo podemos dibujar de azul, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué se obtiene? Pues hierro. Bueno, pues el hierro pues lo vuelvo a dibujar igual que antes, así negro y un poco más grande. Y luego el CO2, pues evidentemente, si el carbono lo he dibujado así y los oxígenos así, pues ya tenemos el CO2. Ya está. Eso sería una molécula de CO2. Luego dice también que identifiquemos los reactivos y productos. Identify the reactants and products. Bueno, pues vamos a identificarlos. Esto lógicamente son de los reactivos, los que están al principio. Reactants and products. En esta pues lo hacemos igual. Venga, el cloro lo dibujo así. El O3, mira, lo voy a hacer más rápido. 1, 2 y 3. Y el cloro con el oxígeno, cloro y un oxígeno, y O2, pues ya está, así. Estos serían los reactivos, the reactants, y estos serían los productos, the products. Y fíjate que esta reacción del metano más oxígeno para dar CO2 más agua es esta de arriba. Fíjate que está sin ajustar, así que le tenemos que poner aquí un 2, aquí otro 2. Y hombre, pues si tenemos que dibujar las moléculas... voy a hacerlo, mira, aquí lo he hecho así bien bonito. Voy a hacerlo ahora así a ojo, venga. Un carbono y 4 hidrógenos. Los hidrógenos son los pequeñitos, ¿vale? Los oxígenos, pues puedo dibujar una molécula de oxígeno, que la puedo dibujar así, y otra, porque pone que hay dos. Para dar el carbono, pues sería este de aquí. Y los dos oxígenos, pues por aquí. A ver, ¿cómo lo pongo? Así, eso, los dos oxígenos. Y las dos aguas, pues las moléculas de agua, ya sabes, un oxígeno y dos hidrógenos. Así, ahí mejor. Y ahora otro oxígeno y otros dos hidrógenos. Y ya está dibujada. Estos, lógicamente, serían los reactivos, reactants. Y estos serían los productos, products. Así. Ya está. Venga, y como llevamos casi media hora de vídeo, pues vamos a dejarlo aquí y voy a seguir resolviendo estos ejercicios en un segundo vídeo de la unidad 5. Venga. Nos vemos, Minekeepers, en el próximo vídeo. Venga, yo os espero. Hasta luego.